Lady Macduff. Y como conclusión podemos decir que todo es significativo. Hay que observar los detalles con detenimiento. Lo que puede parecer sin importancia puede darnos la clave de lo que necesitamos saber. Todo indicio conduce a la verdad. ¿Alguna pregunta? Yo. ¿Cómo fue que se interesó en esta carrera? ¿Y por qué en el libro que hoy nos presenta la relaciona con otra disciplina que, pues, parecería imposible de vincular? ¿Te refieres a cómo relacioné la criminología con el teatro? Exacto. Mira, te lo voy a contar a manera de stand-up. Si no se ríen, podemos decir que lo que expuse fue un biodrama. Cuando investigas, ¿cómo están, Calapa? Gracias. Vamos a intentar. ¿Cómo están, Calapa? Cuando investigas encuentras, pero muchas veces lo que encuentras puede no ser agradable. Eso me decía mi madre cuando buscaba entre mis cosas y encontró marihuana. Ella era muy hábil encontrando las pistas que yo quería ocultar, o yo era un pésimo delincuente incapaz de esconder las huellas del delito, o ella era la mejor de las madres detectives, de estas que encuentran hasta las palabras que se nos pierden cuando no tenemos nada que decir. Encontraba incluso mis excusas. ¡Hey! Y hasta los objetos que de niños se nos pierden, como los zapatos o las credenciales para asistir a la escuela. ¡Ay! Hasta los calcetines fugitivos volvían a la prisión de mis pies. Tenía dos opciones: dejar de fumar marihuana en la casa o ser un adolescente independiente para echarme mi porro libremente. No vayan a creer que me emancipé a temprana edad. Más bien aprendí trucos para evadir la severa vigilancia materna y poder escaparme a casa de mis vecinos drogos. Después encontré una mejor estrategia: estudiar teatro. En la facultad casi todos fumaban, ya no tenía que esconderme, sino asistir responsablemente a clases. Las tareas diarias en casa de los compañeros eran obligaciones diarias. El problema era cuando regresaba a casa
con los ojos rojos. Hace tanto llorar, mamá. Ya ves que en el teatro se llora mucho. La verdad es que no me creía. Pero fingí que sí para no hacerme sentir mal en eso de la verosimilitud escénica que me estaban enseñando en mi formación actoral. Y había fracasado en 3 carreras universitarias. Esta era mi última oportunidad antes de entrar a la policía. Además, a mis 30 años, me cachaste otra vez. Apenas tenía yo 30 años. Ya no podía exigirle mucho a mi madre. Bastante había hecho ella pagando mi primera década de estudios universitarios y mis 2 años sabáticos que me tomé para reflexionar sobre mi verdadera vocación. Oiga, pero ¿cómo fue que relacionó el teatro con la criminología? Siempre han ido de la mano. Las investigaciones policíacas requieren constantemente de la teatralidad. En algunos casos para la reconstrucción de los crímenes, en otros para entrenar a los infiltrados y ser congruentes con la mentira. Incluso para los montajes televisivos que constantemente se realizan en contubernio con el gobierno. ¿Cómo es eso? Una vez nos contrataron para dar un falso testimonio. Estudiamos el libreto con el productor del noticiero para ser congruentes con el relato y delatar a un tipo X. Fui tan verídico que me quisieron contratar para más casos, pero mi ética solamente me permitió una excepción. Claro, fuertes razones hacen fuertes acciones. Sabemos lo que somos, pero no en lo que podemos convertirnos. Pero una buena conciencia vale 1000 espadas. En nuestros intentos renunciamos a lo que somos por lo que queremos ser. No hay legado más rico que la honestidad. Si el dinero va adelante, todos los caminos se abren. La lealtad tiene el corazón tranquilo. La virtud misma no se salva de los golpes de la calumnia. Pero hasta la propia virtud se puede convertir en vicio. Cuando asume una virtud si no la tienes. No hay nada bueno ni malo, el pensamiento lo hace así. Pero procurando lo mejor, a menudo estropeamos lo que está bien. No confíes en quien haya perdido la fe. Uno puede sonreír y sonreír siendo un infame. Si la vieras mi corazón, sabrías que hay veneno. Fuiste el único que preguntó en la conferencia. Y gracias a eso ahora soy su colaborador. Y necesitaba a alguien como tú. Es que yo he seguido su carrera muy de cerca. Leí su tesis. Shakespeare es puro teatro. No, sí, en serio. A partir de ahí me apasioné del autor y de su obra. Su trabajo me parece más cercano a la novela fantástica que a uno de esos aburridos documentos académicos. Eso me dijeron. Por eso me reprobaron. Sin embargo, logró publicar sus ideas en un libro que nadie compra. En efecto, pero para mí fue muy revelador. La manera que usted tiene para comentar una obra me sirvió para desarrollar y encontrar mis propios mecanismos para comentar un texto. Vaya, al menos alguien piensa así. Es que Shakespeare es el maestro de la novela policíaca. Hay muchos elementos del noir en su obra, tales como
la narrativa de crímenes y sus consecuencias, la intriga de asesinatos y quién los comete. En Hamlet, por ejemplo, cuando el... ¿Sí? ¿Usted de verdad cree que Shakespeare no es el autor original de sus obras? Ese solo fue un impostor que se aprovechó de la genialidad de otro. Lo único que aprendió con la pluma fue escribir su nombre y estampar su firma en las obras. Marlowe fue el que escribió los textos. Tienen todo su estilo. Pero Marlowe murió mucho antes de que se escribieran las obras de Shakespeare. Esa es la mejor prueba. Marlowe tuvo que fingir su muerte porque era atacado por ateo y homosexual. Y justo cuando iba a ser acusado de traición, desapareció bajo el manto protector de su amante, que tenía un cargo importante en el Estado. Pero a Marlowe lo encontraron muerto en una taberna. Ese fue un montaje. Bueno, existen otras teorías sobre el problema de la autoría. Ay, para el mundo académico todo son especulaciones, por eso nos reprobaron. Bueno, ¿y entonces qué quería demostrar con esa investigación? Lo que queremos en el mundo y en el teatro es lo mismo. La verdad. El teatro aspira a la verdad, pero logra algo más importante, el conocimiento. Analizar una obra de teatro es como resolver un crimen. Todas las pistas están en el texto. Descifrar el discurso de la obra es revelar la identidad del homicida. Así como en la escena del crimen están las huellas del asesino, en el texto están los indicios para el descubrimiento de la razón. Una tesis fundamentada por las palabras y las acciones que le dan sentido a nuestra mirada analítica. La actuación es la responsable de enunciar tal discurso. Por tal motivo, debería ser más explicativo el discurso y no mimético. Para empezar, debería eliminar esas mamadas de lo vivencial. Lo importante es ser convincente, no importa si estás mintiendo o no. La actuación es el arte de la mentira. Hay que saber fingir. De eso se trata este desmadre. Shakespeare nos engañó a todos. Por ejemplo, finge que no me oye. Está esperando su pie para decir su diálogo. Aprovecha el tiempo para repasar su texto o tal vez simplemente está cargando energía. El teatro, aunque nos habla de verdades, su sustancia es lo real. Si yo me acerco y le doy un madrazo, no solo le rompo los hijos, sino la ficción. Porque no se lo esperaba. Él está programado para esperar. No responde si no es necesario. Lo educaron para responder a estímulos ficticios, el arte de la verosimilitud. Con el tiempo comprenderá que interpretar un personaje no es vivirlo, sino entenderlo. Él ahora me mira con incredulidad, pues ha pasado el tiempo y no le he dado su pie. Me he obsesionado con la mentira. He aprendido a reconocerla en la mirada, en el gesto, en la palabra. Así es como he atrapado a varios criminales. ¿Es usted como un polígrafo humano? Mejor que eso. A los polígrafos se les puede engañar, a mí no. ¿Y dónde aprendió a ver la mentira? Viendo teatro realista. En su afán de ser naturalistas, entran en el terreno de la simulación a querer imitar la realidad. El teatro no es la realidad, es vida estirada. Y paradójicamente se vuelve más real. ¿Y qué es lo real? El escenario, el cuerpo, el movimiento, el proceso de imaginación. Es entender la realidad escénica sin excesos de artificios. Todo acto es autorreferencial, va más allá de nuestra conciencia. Es cierto,
es el error de los criminales. Siempre dejan algo en la escena del crimen. Hay que aprender a leer los signos porque el teatro es el arte de la mentira y yo lo sé. ¿Y cómo supo que aquel crimen se refería a Lady Macbeth? Los signos eran muy claros. El padre ausente, la familia asesinada con un puñal, la madre, los hijos y lo más importante, la frase determinante del discurso que coloca hábilmente en su dispositivo escénico. ¿Cómo es eso? El asesino elige una frase de la escena que refiere su crimen. Escribe su nombre con sangre en la pared o en el piso. Negativo. Coloca diversos objetos en el dispositivo para descifrar la frase. En primera instancia hay que reconocer, descubrir el punto de vista del espectador. Esto lo determina la ubicación de los cuerpos. Una vez hecho este primer paso, hay que buscar los signos que formulan un núcleo semiótico. Pero antes, los antecedentes inmediatos. La foto del padre ausente en la mano de la oxisa. El cristal roto como señal de desacuerdo por haberlos abandonado e irse de migrante a Estados Unidos. Un acto que ella debió haber considerado de cobardía. Pero ¿cómo podemos deducir que ella pensó que eso era un acto de cobardía? La foto. Mira hacia la ventana. Donde está un nido de pájaros en el árbol y donde seguramente el ave protege sus crías contra la lechuza. Una metonimia que el buen Shakespeare ocupa como reclamo hacia el abandono de Macduff. Pero volvamos a la frase encubierta. Todo ocurrió de noche. La acción nos demuestra que primero mató a sus hijos, dejando al más pequeño separado del resto, con una herida mortal. A la madre le fracturó las piernas para que en su intento de salvar a su hijo, dejara una estela de sangre por las escaleras como unidad estética de todo el escenario bañado de ese manto rojo de la fatalidad. Procuró que fuera una agonía larga, para que en su infructuoso intento de salvar a su hijo se encontrara con un reloj que marca las 6:37, la hora exacta que comienza a aclarar el día. Noche, larga, día. No hay noche tan larga que no termine el día. Esta frase la dice Malcolm al final de la escena que refiere a Macduff sobre la muerte de su familia. Viene lo más interesante. Deja un objeto en el dispositivo para indicarnos cuál será la siguiente muerte. Un acto sublime, verdaderamente poético. Un objeto que rompe la unidad del dispositivo. ¡Wow! ¡Qué interesante! Ahora comprendo el valor de la transdisciplinariedad. Ya había descubierto que las frases en su conjunto tratan de marcarnos una ruta para la revelación de la escena. Un enfoque holístico. Joven, no todo es teoría. Acá hay que enfrentar sobre todo la práctica de la observación. ¿Y cuál es el objeto que desentona en la escena del crimen? Una pala. Hamlet. Era obvio. Una pala. Sepultureros. Llores. Pues. Hamlet. ¿Qué sigue? Esperar.
¿Cómo? ¿No hay indicios de un próximo crimen? ¿Podríamos salvar a alguna víctima? Ustedes los jóvenes son muy ansiosos. Tienen que aprender a observar. La sabiduría es paciencia porque el pensamiento es acción. Ustedes los jóvenes se mueven infinitamente hacia la nada. Por eso siempre tienen esa sensación de vacío. Giran sobre su propio eje. Bueno, ¿y cuáles han sido los avances? La inmediatez. Todo lo quieren rápido. Y que va muy deprisa. Llega tan tarde como el que va muy despacio. Desde un principio me di cuenta que no le interesaba atrapar al criminal. Más bien le fascinaba saber qué crimen seguía y cómo lo iba a ejecutar el vago. No creas que no quiero atrapar, que estoy fascinado con sus crímenes. Si yo no pienso eso. Lo vi en tu mirada. Sé leer los pensamientos de los demás, recuérdalo. Mire, yo no dudo de su capacidad, pero sí es sorprendente que el vago siga libre. Ha sido un caso complejo. Se ha cuidado mucho más a partir de lo mediático del asunto. Además, hay unos distintos distractores como los imitadores que han surgido. ¿Y cómo ha aprendido a distinguir a los imitadores del original? Los errores son evidentes. Por ejemplo, el asesino Titus se engolosinó con dicha obra. Con las repetidas muertes del mismo texto, demostró la ignorancia de la ruta criminal del barco. La ruta. ¡Hey! Titus Andronicus tiene 14 homicidios. El barco solamente ocupa uno por obra. O aquel otro imitador que quiso representar la muerte de Antígono. ¿Antígono? ¡Hey! ¡Sí! Personaje muerto por un oso en Cuento de Invierno. Ah, pero esa es una comedia. Y realmente resultó muy cómico. Pues lo llevó al zoológico para significar la escena. No. El bardo reduce sus crímenes a las tragedias clásicas. ¿Y cómo llegó a esa conclusión? Pues bien. El crimen de la niña fue espectacular. Quiero decir, impactante. Con ese crimen pudimos deducir que se trataba de alguien que se inspiraba en las muertes de las obras de Shakespeare. Y eso nos permitió aclarar los crímenes que teníamos perdidos. El de Porcia, que le hicieron comer carbón, y el de la mujer ahorcada que archivamos como Cordelia. Lo primero que sospeché es que se trataba de un mensaje muy personal hacia mí por la similitud en las investigaciones que durante años he llevado. ¿Y quién podría ser? Un estudiante de teatro, un colega, un crítico de teatro. No. Estos no son tan inteligentes como para cometer un homicidio. Su afán de protagonismo los hubiera delatado de inmediato. Un familiar, expareja, vecino, compañero de trabajo. Todos eran sospechosos. En el texto original, la Biblia es asesinada por su padre para salvarle la honra. Así que el primer